El sueño americano bajo la superficie. Cuando se habla de los Estados Unidos, es casi imposible no imaginar rascacielos relucientes, avenidas repletas de luces de neón, mansiones en Beverly Hills y oportunidades sin límites. El país ha sido vendido durante décadas como la tierra de los sueños, un lugar donde cualquier persona, sin importar su origen, puede triunfar con esfuerzo. Pero, ¿qué pasa cuando miramos más allá del decorado brillante? ¿Qué verdades permanecen ocultas detrás de ese ideal de perfección? Este documental no busca destruir esa imagen, sino mostrar sus matices. Porque incluso en los lugares más glorificados, hay rincones oscuros que rara vez se muestran en los titulares. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar por completo la forma en que ves al país más poderoso del mundo. Suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Estados Unidos? ¿Es la misma que veremos a lo largo de este viaje? A medida que avancemos, entenderás por qué muchas de estas verdades son silenciadas, ignoradas o simplemente enterradas bajo toneladas de propaganda. Este video es para quienes buscan ver la realidad con ojos críticos y sin filtros. La trampa del consumo, riqueza para pocos, deuda para muchos. A simple vista, el estilo de vida americano parece ideal. Grandes casas, autos nuevos cada 2 años, teléfonos de última generación y centros comerciales interminables. Pero lo que no se dice es que gran parte de esta abundancia está sostenida por un sistema de consumo desenfrenado y deuda masiva. El ciudadano promedio vive atrapado en un ciclo de préstamos estudiantiles, hipotecas imposibles de pagar, tarjetas de crédito que se multiplican y facturas médicas que podrían arruinar cualquier sueño. La economía del país se sostiene gracias a una ilusión de prosperidad basada en el endeudamiento colectivo. Muchos jóvenes entran al sistema universitario con la esperanza de mejorar su futuro, pero egresan con deudas que tardarán décadas en pagar, si es que lo logran. Mientras tanto, las grandes corporaciones financieras se benefician enormemente de este sistema, multiplicando sus ganancias mientras la población permanece atada a pagos mensuales. Incluso quienes logran tener buenos ingresos, a menudo viven al límite financiero, forzados a mantener un nivel de vida para no perder estatus en una sociedad que valora las apariencias. Este sistema genera ansiedad, depresión y una presión constante por mantenerse a flote. Y mientras la televisión y las redes sociales muestran un país donde todo es posible, millones de ciudadanos viven en una realidad paralela, donde el fracaso económico no es una opción, porque simplemente no hay red de apoyo real. ¿Te parece justo que un país tan rico tenga ciudadanos durmiendo en sus autos por no poder pagar un alquiler? La crisis de los sin techo. Vidas invisibles en la tierra del sueño. Las calles de ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York no solo están llenas de turistas y luces. También están llenas de carpas improvisadas, colchones en las aceras y personas que, alguna vez, tuvieron una vida estable. Estados Unidos se enfrenta a una de las peores crisis de personas sin hogar del mundo desarrollado, con cifras que superan los 600,000 individuos en situación de calle cada noche. Y lo más alarmante, muchos de ellos trabajan, pero no pueden permitirse pagar un techo. Esta crisis no discrimina. Hay veteranos de guerra abandonados por el sistema, madres solteras huyendo de la violencia doméstica, jóvenes expulsados de sus hogares por su identidad sexual y hasta familias completas que perdieron sus viviendas tras una emergencia médica o una pérdida laboral inesperada. En lugar de recibir ayuda real, son criminalizados, perseguidos por la policía o forzados a desplazarse constantemente de un lugar a otro, como si su mera existencia fuera un problema visual para las ciudades turísticas. Detrás de cada rostro en la calle hay una historia que rara vez se cuenta. Muchos eran profesionales, tenían estudios, proyectos y sueños. Pero el sistema no perdona errores. Basta una mala racha para caer en el abismo, y volver a levantarse es casi imposible sin apoyo. Si este es el paraíso del que tanto se habla, ¿cómo explicamos el abandono de miles de seres humanos que hoy solo son sombras en la acera? La salud como negocio. Enfermarse puede ser mortal. Para tus finanzas. Uno de los mayores contrastes del sueño americano es el sistema de salud. Mientras el país invierte miles de millones en tecnología médica de punta, millones de ciudadanos evitan ir al médico por miedo a las facturas. Un simple resfriado mal atendido puede terminar en hospitalización y una deuda de por vida. Estados Unidos no tiene salud pública universal,
y cada visita al hospital implica un riesgo financiero que en muchos casos lleva a la bancarrota. Las aseguradoras dominan el sistema, decidiendo qué tratamientos cubrir, a qué especialistas puedes acceder y cuánto deberás pagar. Aunque tengas seguro médico, los copagos, deducibles y medicamentos fuera de cobertura pueden vaciar tus ahorros en cuestión de días. Y si no tienes seguro, las tarifas se disparan hasta cifras imposibles. En algunos hospitales, se ha cobrado más de $50,000 por una operación de apendicitis. ¿Cómo puede un país tan desarrollado aceptar esto como normal? Detrás de este sistema hay una industria multimillonaria que lucra con el sufrimiento humano. Médicos presionados para reducir costos, pacientes rechazados por preexistencias y farmacéuticas que inflan los precios sin control. Mientras tanto, países más pobres ofrecen atención médica gratuita o a precios simbólicos. La pregunta que todos evitan hacer en voz alta es, ¿a quién realmente le conviene que enfermarse sea un lujo que pocos pueden pagar? 4. Racismo sistémico. Una herida abierta que no cierra. Aunque Estados Unidos se presenta como una nación igualitaria, los hechos demuestran lo contrario. Desde sus raíces, la historia del país está marcada por la esclavitud, la segregación y la violencia racial. Hoy, esas heridas siguen abiertas. Las estadísticas lo gritan. Los afroamericanos tienen más probabilidades de ser detenidos, condenados y asesinados por la policía. Las comunidades latinas se enfrentan discriminación institucionalizada. Y los pueblos originarios siguen marginados en reservas olvidadas por el Estado. Las imágenes de brutalidad policial han dado la vuelta al mundo. George Floyd, Breonna Taylor, y tantos otros nombres que se han vuelto símbolos de un sistema que falla constantemente a las minorías. Pero más allá de los casos mediáticos, existe un racismo cotidiano que se infiltra en la educación, en el mercado laboral, en el acceso a la vivienda. Es un racismo silencioso, pero devastador, que impide a millones avanzar con las mismas oportunidades. Y mientras se levantan estatuas de líderes históricos, muchos de los símbolos nacionales están vinculados a opresores. El racismo no es solo un problema del pasado. Está en las calles, en las leyes, en la mente de quienes aún se creen superiores por su color de piel. La lucha continúa, pero ¿cuánto tiempo más se permitirá que el paraíso margine y silencie a una parte de su población? Educación para la élite. ¿Realmente todos tienen oportunidades? El sistema educativo de Estados Unidos es presentado como uno de los mejores del mundo, con universidades de renombre como Harvard, Stanford o MIT en la cima de los rankings internacionales. Sin embargo, detrás de esta fachada de excelencia, existe una profunda desigualdad que comienza desde la educación básica. Las escuelas públicas dependen del impuesto a la propiedad, lo que significa que los barrios ricos tienen mejores escuelas, mientras que los barrios pobres, muchas veces habitados por minorías, sufren de infraestructura precaria, falta de recursos y maestros mal remunerados. Para muchos jóvenes, la calidad de la educación que reciben está predeterminada por su código postal. Aquellos que nacen en zonas privilegiadas acceden a clases avanzadas, actividades extracurriculares, preparación para universidades de élite. En contraste, otros deben luchar contra el abandono escolar, la violencia comunitaria y la ausencia de apoyo emocional o académico. Aunque se hable de meritocracia, los cimientos no son iguales para todos. Y eso afecta directamente sus posibilidades futuras. Las universidades privadas imponen matrículas exorbitantes, y hasta las públicas pueden representar una carga financiera abrumadora. Muchos estudiantes se endeudan por décadas para obtener un título que, en ocasiones, no garantiza un empleo estable. Además, el ingreso a las universidades más prestigiosas está marcado por procesos selectivos que favorecen a quienes pueden pagar tutores, donaciones o conexiones familiares. Así, el ciclo de privilegios se perpetúa y la supuesta igualdad de oportunidades se desvanece. Violencia armada. Vidas cotidianas entre el miedo y el caos. En ninguna otra nación desarrollada del mundo hay tantas armas en manos de civiles como en Estados Unidos. Con más armas que habitantes, el país vive una epidemia de violencia que afecta desde las grandes ciudades hasta las zonas rurales. Los tiroteos masivos se han vuelto frecuentes en escuelas, iglesias, supermercados y conciertos. El terror de que una simple salida cotidiana se convierta en una tragedia es parte de la rutina para millones de personas. El debate sobre el control de armas divide profundamente al país.
Mientras algunos defienden el derecho constitucional a portar armas como símbolo de libertad, otros claman por medidas urgentes que frenen el derramamiento de sangre. Sin embargo, los intereses económicos y políticos detrás de la industria armamentista frenan cualquier avance significativo. El lobby de las armas, liderado por la NRA, ejerce una influencia desproporcionada sobre el Congreso, bloqueando reformas esenciales. Las consecuencias humanas son devastadoras. Familias rotas, comunidades traumatizadas, niños que crecen con simulacros de tiroteos activos en sus escuelas. La salud mental, el acceso fácil a armas semiautomáticas y la glorificación de la violencia en algunos sectores culturales crean una mezcla explosiva. El país de la libertad se convierte, para muchos, en el país del miedo. ¿Qué tipo de libertad es esa que cuesta vidas a diario? El peso de la política exterior, guerra, intervenciones y doble moral. Mientras Estados Unidos promueve la democracia y los derechos humanos en su discurso internacional, su historial de intervenciones en otros países cuenta otra historia. Desde golpes de Estado apoyados por la CIA en América Latina, hasta guerras devastadoras en Medio Oriente, la política exterior estadounidense ha dejado una huella de destrucción y desestabilización en muchas regiones del mundo. Todo esto, muchas veces, en nombre de la libertad. Afganistán, Irak, Libia, Siria, son solo algunos ejemplos donde las intervenciones armadas, justificadas por supuestos peligros, han generado crisis humanitarias, millones de muertos y desplazados, y el surgimiento de grupos extremistas. Mientras tanto, en su territorio, el sufrimiento de los veteranos de guerra es otra cara oculta. Muchos de ellos sufren de estrés postraumático, pobreza o terminan como parte de la población sin hogar. Estados Unidos ha financiado y respaldado dictaduras, armado conflictos, impuesto sanciones que afectan a los pueblos más que a los gobiernos, y utilizado su poder económico para moldear el mundo según sus intereses. Y sin embargo, su narrativa sigue presentándose como la del Salvador global. ¿Cómo conciliar esa imagen con las cicatrices que ha dejado en tantos rincones del planeta? ¿Cuánto cuesta realmente ser el líder mundial? Reflexión final. ¿Sigue siendo el paraíso prometido? Después de recorrer estas facetas ocultas, es inevitable preguntarse, ¿es realmente Estados Unidos el paraíso que tantas veces se nos ha vendido? La respuesta no es simple. Es cierto que el país ofrece oportunidades, innovación, libertad de expresión y avances tecnológicos. Pero también es verdad que muchas de esas virtudes están acompañadas de desigualdad, exclusión, miedo y contradicciones profundas. La realidad no es blanca ni negra, es compleja, llena de matices y tensiones. El objetivo de este documental no es demonizar, sino invitar a mirar con ojos críticos. Cada país tiene luces y sombras, pero cuando solo se muestra una cara de la moneda, se corre el riesgo de crear expectativas irreales que terminan en frustración. Muchas personas migran a Estados Unidos con esperanzas legítimas, pero se encuentran con un sistema que no está diseñado para todos por igual. El sueño americano existe, pero no es para todos. Te invitamos a reflexionar. ¿Qué podemos aprender de esta dualidad? ¿Cómo podemos exigir una sociedad más justa, tanto dentro como fuera de sus fronteras? Comenta tu opinión, suscríbete si este contenido te hizo pensar, y comparte este video para que más personas vean lo que muchas veces se oculta tras las luces del espectáculo. Porque solo con verdad, conciencia y empatía, podemos aspirar a un futuro mejor.